Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Senado Internacional. Bueno, este programa está dedicado generalmente a la política internacional, pero en particular nos interesa explicar y comunicar y difundir las actividades internacionales de nuestros legisladores. Hoy vamos a hablar específicamente de este tema, vamos a hablar del Parlatino y del Parlasur, es decir, del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento del Mercosur. Para eso tenemos una invitada muy especial, que es la senadora jujeña Liliana Fellner, que integra ambos organismos, incluso fue recientemente designada parte de la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano. ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, me gustaría empezar por el Parlamento Latinoamericano, que nos cuentes, bueno, qué es. Bueno, el Parlamento Latinoamericano es un parlamento, como bien lo dice, con sede en Panamá, en donde reúne a todos los parlamentarios de esta gran Latinoamérica, en donde en un ambiente plenamente democrático, en un ambiente también de respeto a cada una de estas identidades que nos fortalecen a esta gran América Latina, se juntan en distintos lugares de esta Latinoamérica 2 veces al año, también conformando comisiones, y se van tratando distintos temas que son lógicamente temas de agenda en común de Latinoamérica. Siempre uno de los temas que a mí más me gusta, por supuesto, es el tema de salud, por ejemplo. Se han podido dictar y trabajar muchísimo en leyes marcos que hablan del tema de salud, en cómo esta salud o estas enfermedades que no conocen de fronteras, sino que en el tema de trabajar todos juntos seguramente vamos a llegar a la erradicación de muchas de estas enfermedades. El tema de las vacunaciones que se dan en cada uno de estos países, por decir y por hablar de algunos de estos temas. Pero en eso se basa plenamente el Parlamento Latinoamericano, un parlamento que cumple este año sus 50 años de vida, en donde seguramente se va a volver a trabajar en estos temas que, vuelvo a repetir, nos interesa en una agenda común en los distintos países de Latinoamérica. Acá en el Parlatino hay debate, hay declaraciones. Sí. Por ejemplo, ¿hubo declaraciones que sean relevantes para la Argentina en estos últimos años? En cada una de estas comisiones que se trabajan, yo les decía, se reúnen 2 veces al año cada una de esas comisiones. Una de las reuniones se la hace en algún país que se propone como sede de esta Latinoamérica, y otra reunión sí o sí se tiene que hacer en la sede central en Panamá. Generalmente en la primera mitad del año se la hace en los distintos países, tal es así que la Argentina, por ejemplo, ahora a fin de mayo va a ser sede de la reunión de 3 comisiones, en donde ya con una agenda prefijada se tratan los distintos temas. Uno de los temas, por ejemplo, y que seguramente vamos a tener mucho que decir los argentinos, es el tema de narcotráfico en la Comisión de Seguridad, que justamente preside un argentino, que es el diputado Pietragala. Esa comisión va a ser la sede argentina a fines de mayo, como bien decía, el Congreso de la Nación. Después la segunda reunión se hace ya en Panamá, y generalmente en estas reuniones lo que se hace, como no se pueden dictar leyes que después sean leyes que tengan que ser aplicadas a rajatabla en cada uno de los países, porque ustedes se dan cuenta que estamos hablando de una gran diversidad tanto en lo identitario como también en las realidades de cada uno de esos países, pero seguramente convergemos en puntos en comunes. Así que de eso es lo que se trata, y generalmente se trata de establecer leyes marcos, que después cada uno de esos países los lleva a sus congresos y saca las ideas generales o las ideas que puedan ser tomadas de esos países. Muchas veces también los países llevan ideas desde sus congresos, y después sobre esas ideas se trabajan estas leyes marcos. Sucedió, por ejemplo, con el tema del femicidio. Nosotros trabajamos en el Congreso de la Nación, acá en el Senado, me acuerdo muy claro, sobre incorporar la figura del femicidio en el Código Penal nuestro, ¿no es cierto? Se discutió mucho, si tenía que ser una ley aparte, si tenía que ser una incorporación con la palabra femicidio al Código Penal, y bueno, lo sacamos de acuerdo a nuestra realidad con una reforma a ese artículo del Código Penal. Esa idea se la llevó al Parlamento Latinoamericano, tal es así que el Parlamento Latinoamericano, gracias al trabajo
de muchos legisladores de Argentina, tanto senadores y senadoras como diputados y diputadas nacionales, y se sacó una ley marco por o en contra del femicidio para toda Latinoamérica. Esos son los trabajos que se hacen en las distintas reuniones, trabajos que, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, muchas veces son por sugerencia de los países y es así como se va trabajando y después cada uno de estos países lo lleva a sus congresos. ¿Y esa ley marco sobre feminicidio fue entonces una iniciativa de la delegación argentina? Sí, y se trabajó muchísimo, les digo sinceramente, porque no fue fácil compatibilizar las distintas realidades, las distintas posturas, los distintos avances en el tema de género en los distintos países. Pero finalmente resultó esta ley marco, y bienvenida sea esta ley marco, porque lleva, incluso en aquellos países quizás más atrasados en el tema género, lleva también a discutirlos, lleva a pensarlos mucho. Por ejemplo, una de las leyes que también, o uno de los temas que se está hablando muchísimo en la Comisión de Narcotráfico, Drogadicción y Seguridad, es, por ejemplo, el tema de la legalización de la marihuana, cosa que ha sucedido en Uruguay. Entonces, el ejemplo Uruguay, el poder seguirlo, el poder saber cómo va todo ese tema en Uruguay, también es un tema a tratar en las distintas comisiones, ¿no? Es un poco la idea, que es muy interesante, que el Parlamento sea un espacio de intercambio de legisladores de toda Latinoamérica. Así es. Comparten, se difunden las iniciativas. Y con distintas realidades, vuelvo a repetir, ¿no? Pero seguramente con puntos que tenemos en común entre todos nosotros. Así que eso es lo interesante en poder trabajarlo, en poder avanzar y poder también comprender y saber de los avances que tienen en distintos temas los distintos países. Y ahí, en más, adaptarlo a la realidad de nuestro país, de nuestra identidad, ¿no? Y hay otra ley marco muy interesante, que es una ley marco vinculada al cooperativismo. Ahí también la Argentina participó mucho. Ustedes saben de que los que creemos y los que estamos convencidos que justamente la postura a la economía social es lo que nos va a sacar adelante como países y sobre todo en este contexto que es la América, ¿no? En ese sentido se firmó un convenio entre la ASI América y el Parlatino, o sea, el Parlamento Latinoamericano, para conformar un grupo de legisladores en cada uno de los países, legisladores compenetrados y sensibilizados en lo que significa la economía social y, lógicamente, la economía social, sus grandes hitos, que son el cooperativismo y el mutualismo. Así se llevó esta idea a cada uno de los países, que salió, vuelvo a repetir, hacia América, Parlatino a cada uno de los países que lo conforman. Lo tomamos acá en Argentina y enseguida empezamos a conformar la red de parlamentarios cooperativistas de la Argentina. Está muy avanzada, nosotros la hemos conformado hace 2 años. La verdad que lo conforman un Justo número, 2 años, mayo de 2012, ¿no? Sí, lo conforma un gran número de legisladores nacionales, pero también legisladores provinciales. Y esto también ha sembrado en las legislaturas provinciales, donde lo han declarado de interés, y también se ha conformado el grupo de cooperativistas de las distintas legislaturas provinciales. Porque ustedes saben que las leyes que abarcan a las cooperativas y las mutuales, algunas tienen injerencia en las municipalidades, en otras las provincias y en otras la nación. Así que Argentina ha cumplido en este sentido, lleva una muy buena bandera en lo que significa en cuanto a parlamentarios cooperativistas. Tengo que decir que también hay otros países que han avanzado mucho, como por ejemplo también Brasil. Brasil en este sentido también lo tiene muy bien conformado, pero es un argentino, justamente el diputado Carlos Heller, el que está, como podríamos decir, encargado o con la responsabilidad de llevar esta idea y de conformar esta red en cada uno de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. Y también tenemos que decir que la primera presidenta de la red fuiste vos. Sí, la primera presidenta de la red acá en la Argentina fui yo, y tal cual está en el reglamento de la red, cada 2 años pasa a la otra cámara. Así que hace unos días nos hemos reunido, he entregado mi presidencia a la diputada Teresa García del Frente para la Victoria y la vicepresidencia a la senadora María Igonit. Así que, bueno, se sigue trabajando. Heller sigue encargado de las relaciones. El diputado Heller, como él ha sido nombrado a nivel del Parlamento Latinoamericano, él sigue encargado de hacer las gestiones referentes junto con otros parlamentarios de otros lugares, ¿no? Pero quien es el responsable
vamos a decirlo así, el responsable principal es el argentino Carlos Heller, así que bueno, en ese sentido también ya se están moviendo y la idea es llegar a estos 50 años, que hay una serie de actividades sobre fin de año con esta red conformada en la mayor cantidad de países. Esto también es bueno decirlo, ¿no? Porque cuando se fue con el tema de la red de parlamentarios cooperativistas, hay países, sobre todo los países del Caribe, que absolutamente ningún sentido ni ninguna injerencia en lo que tiene que ser las cooperativas y en lo que significa las economías sociales. Yo recuerdo hace 2 años, me parece que fue, una reunión en Cuba donde el Parlatino trabajó en una ley marco de cooperativas para todo Latinoamérica. Y había países, vuelvo a repetir, sobre todo de Centroamérica y del Caribe, que absolutamente ningún tipo de experiencias en lo que significan las cooperativas. Y fue muy interesante poder mostrar algunos éxitos de cooperativas de acá de la Argentina y de Brasil y de otros países de esta América del Sur y tomar ellos esa idea. Entonces, el haber hecho esa ley marco, que también en esa ley marco de cooperativas del Parlamento Latinoamericano tuvo mucho que ver la Argentina, porque fue usada como documento base y sobre la cual se trabajó la Ley de Cooperativas de la República Argentina. Nuestra propia ley fue la base. Así es, esa ley casi la redactó, podríamos decir, el doctor Dante Craconia, que él viajó a Cuba junto con nosotros y estuvo trabajando junto con los otros países en esa ley, de Dante Craconia, ahora digo bien. Muy bien, muy bueno. Y me quedó pendiente una pregunta, ¿en qué comisiones estuviste trabajando? No, estoy en la comisión junto con la senadora Morandini y otros diputados de Educación, Cultura y Comunicación. La verdad que una comisión, y creo que tiene también deporte, como siempre se le pone también de todo, ¿no? Y siempre ponemos sobre la mesa la idea de que tiene que separarse, sobre todo el área de cultura y comunicación. Nos parecería más adecuado, educación, y si quiere quedar ahí deporte, pero conformar otra comisión dentro del Parlamento Latinoamericano que lleve adelante cultura y comunicación. Creemos que es muy importante en ese sentido. En cuanto a educación se trabaja muchísimo, porque es un tema que nos interesa absolutamente a todos. Esa comisión está presidida por un brasilero, y la verdad que se trabaja y mucho. Ahora hemos trabajado mucho en la de comunicación también y ha quedado también en manos de la Argentina una propuesta, porque así como nosotros tenemos el Senado TV, algún día los que conformamos el Parlamento Latinoamericano quisiéramos también un canal del Parlamento Latinoamericano en donde se pudiesen hacer programas, pero más que programas allá en Panamá, consideramos que programas que se pasan en los parlamentos de esta gran Latinoamérica, poder compartir este tipo de programas y pasarlos en las emisoras que cada uno de los congresos ya tiene conformada. Así que en ese sentido llevamos la idea de conformar la red de televisoras de los parlamentos latinoamericanos. Es una red que tiene como 2 patas, no solamente ejecutiva, que es lo que yo les decía, de que, por ejemplo, cuando se produzcan estas reuniones del Parlamento Latinoamericano acá en Buenos Aires, poder firmarlos, pero después compartirlo con todos los otros parlamentos para que también los parlamentos y la gente que ve las televisiones o este tipo de programas pueda saber de qué se trata y qué estamos haciendo en estos parlamentos. Así que en esa conformación de esa red estamos. Argentina tiene también la responsabilidad de llevar adelante esta red y seguramente en estos 50 años del Parlamento Latinoamericano podremos presentarla. Buenísimo, es la oportunidad justa, ¿no? La verdad es que sí, porque el tema de comunicar es también de dar transparencia a nuestra gestión, ¿no? Y de que toda la población sepa de qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata y cómo es nuestro trabajo, Sí, ¿no? Comunicar es transparencia, también es educar a la gente, a la ciudadanía, que aprenda, que vea qué es lo que y también es poder hace, participar, que se ¿no? discute. Es una forma de participar, Así es, seguro. sí. Así que el tema de la red y de poder compartir lo que se hace en los parlamentos, pero también qué hacemos los legisladores cuando nos juntamos en esta diversidad que es esta Latinoamérica, que también se pueda compartir y se pueda difundir, creemos que es sumamente importante, claro que sí. Bueno, gracias. Vamos a un corte, enseguida volvemos.
Bueno, seguimos en el segundo bloque de Senado Internacional. Estamos con la senadora Liliana Fellner. Estábamos hablando de, del Parlatino. ¿En qué comisiones estuviste trabajando en estos años? Yo participaba en la Comisión de Educación, Cultura, Comunicación y Deportes. Como siempre, todos juntos. Pero la verdad que es una comisión muy interesante. Sí. Está también en esta comisión la senadora Morandini. Y con ella hablamos y presentamos y trabajamos en lo que significa la comunicación también de todo lo que se hace dentro del Parlamento Latinoamericano. En este sentido, junto con Senado TV de acá de Argentina, presentamos una propuesta de la conformación de la red de televisoras parlamentarias de Latinoamérica. Una red que tiene como dos objetivos. Por empezar, ejecutiva, es decir, cada vez que en algún parlamento se reúnen las comisiones del Parlamento Latinoamericano, como va a suceder acá en la Argentina a fin de mes, se deben filmar esas comisiones, lo que sucede en esas comisiones, y así pasarlo en todas las televisoras de los distintos parlamentos que conforman el Parlamento Latinoamericano. Es una forma de difundir, es una forma de transparentar nuestra función como legisladores, es una forma también de informar a la población y es una forma también de mayor participación para todos. Así que en esa conformación de esa red estamos trabajando fuertemente acá desde el Senado. Pensamos que a fin de año, ya con los festejos, yo no digo más bien festejo, digo celebración de los 50 años de Parlamento Latinoamericano, Argentina está ya en posición de presentar esta red, o por lo menos la metodología de cómo funcionaría esta red. Así que la verdad que el trabajo muy interesante en esta parte, ¿no?, de la conformación de la red. Sí, muy interesante y es el momento adecuado, justo para los 50 años. Sí, un proyecto tan importante sería muy bueno. Sí, la verdad que sí. Estamos muy entusiasmados con esa red. Junto con Ecuador tenemos la responsabilidad de llevarla adelante. No es fácil, somos muchos países. Hay muchos aspectos técnicos que debe ser difícil. Sí, la verdad que sí, que uno a veces, desde lo político, desde las ganas de comunicar, desde las ganas de que uno sabe el valor de la comunicación en todo lo que significa nuestro trabajo y la importancia de esa comunicación, pero nos olvidamos del aspecto técnico. Cada uno de los países está en distintas etapas también en este sistema, pero decía, la red tiene dos objetivos. Que yo les decía, el ejecutivo, que es el de comunicar, el de informar, pero tiene también una pata muy importante que es el de cooperación entre cada uno de los países, para tener cada vez mejor forma de comunicar desde los parlamentos hacia la población. Así que la verdad que más allá de lo estrictamente, vuelvo a repetir, de filmar y pasar, tiene que ver entre los países cooperación para que todos podamos informar de mejor manera a nuestro público. Es un paso más adelante en la integración de los países. Que lleva finalmente a la integración, ¿no? Es eso a lo que apuntamos. Igualmente las leyes marco, al homogeneizar un poco la legislación, pretende también aceitar, hacer mejor. Es la integración también de esta Latinoamérica, ¿no? En que yo creo que la fortaleza de uno y otro país es una fortaleza que se suma para la fortaleza de todos los países, ¿no? Porque si uno no lo entendería de esa forma, es una gran casa esta, ¿no? Finalmente, y es en eso lo que debemos trabajar. Y bueno, recientemente, a fines de marzo, te nombraron miembro de la mesa directiva. Sí, que es de la mesa chica, podemos decir, porque son nada más que 7 miembros, en el cargo de secretaria interinstitucional. Así es quien se tiene que encargar con todos aquellos organismos que tienen relación con el Parlamento Latinoamericano. La verdad que un honor formar parte de esa mesa de 7, presidida actualmente por un panameño, por un legislador de Panamá, Elías Castillo. Y bueno, es que esté Argentina, tenemos la Argentina, los legisladores de Argentina tenemos una oficina dentro de la sede del Parlamento Latinoamericano, así que un honor y una responsabilidad también, porque si bien recae en una persona, es el Parlamento argentino el que tiene esta responsabilidad. Y estando a cargo también de esta red de televisoras de los parlamentos latinoamericanos, y esta secretaría justamente es para trabajarlo y algún día esa soñada televisión en el Parlamento Latinoamericano poderla hacer la realidad, ¿no? Bueno, cambiando un poquitito de tema en relación con el Parlamento del Mercosur. Sí. Vos también sos integrante de la delegación argentina, son alrededor de 20 legisladores de ambas cámaras. Sí.
el Parlamento del Mercosur hacía un rato largo que no se reunía, ¿no es cierto? Sí. Y ahora está nuevamente No, y en funcionamiento. bienvenido que también el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, como le llamamos, tome la dinámica que debe tomar en este sistema de integración. Y es muy importante porque esta integración empieza por los vecinos más cercanos, pero después se tiene que llevar a este Parlamento latinoamericano con las posturas que uno ya empieza a ver en este Parlamento del Mercosur, ¿no es cierto?, donde tiene un ingrediente comercial muy fuerte, pero también está lo de salud, también está lo de cultura, también está lo de educación. Ayer mismo, con la visita de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ella hablaba de volver a fortalecer estos vínculos entre Argentina y Chile, de los parlamentos también. Entonces todo esto va sumando a hacerlo más chico, pero después a otras dimensiones, este tema de la integración, para poder trabajar en los puntos en que coincidimos todos en común, ¿no? La verdad que ha tomado una dinámica completamente distinta el Parlasur. Hoy a la cabeza del senador Mayans, ya se ha hecho la segunda reunión, cosa que no había sucedido en tiempo. Yo formo parte del Parlasur de hace muchos años y la verdad que uno que está en ciudades, en provincias de frontera. Nosotros estamos con Chile, ¿no es cierto? Y Bolivia, que también está ahí nomás, a integrarse también en el Parlasur. No tener estos contactos, estas formas de trabajar dentro de los parlamentos, a uno también lo aflige porque hay cosas que hay que resolver, hay cosas en las que hay que trabajar. Así que bienvenido estos nuevos aires del Parlasur. Esperemos que pronto también podamos legitimizar quiénes son los representantes de Argentina ante Parlasur, como ya lo ha hecho Paraguay. Ustedes saben que Paraguay elige los representantes al Parlasur. Hay varios proyectos acá en el Congreso que seguramente deberemos tratar en estos años, y espero que pronto no sea como es hoy, ¿no es cierto?, quiénes son los legisladores que, siendo del Parlamento Nacional, van al Parlasur, sino que los ciudadanos puedan elegir quiénes los que los van a representar también en los parlamentos como el Parlamento del Mercosur, como sucede también en Europa, ¿no es cierto?, que se elige a los representantes. Los del Parlamento Europeo. Así es, el Eurolat, así es. Y hablando del Eurolat podemos decir dos palabras, ¿no es cierto? El Eurolat, es decir, la Asamblea Parlamentaria Europeo-Latinoamericana. Así es. ¿En qué consiste? Bueno, hay representantes que van el Parlasur, se eligen representantes también por países que tienen su mesa o su lugar en el Eurolat. Y Parlatino también elige un representante que lo representa al Parlamento Latinoamericano en el Eurolat. El representante por el Parlatino en el Eurolat también es una argentina, es la senadora María Igonet. Así que ella también está representando al Parlamento Latinoamericano en Eurolat, en el Parlamento Europeo. A su vez el Mercosur también tiene representantes. Son trabajos que se van haciendo de integración, trabajos que se van haciendo para responder a los intereses que nos unen en común en esta América, primero en el Mercosur, después en esta gran Latinoamérica y después finalmente llevar esas posturas a Europa, ¿no? Es muy importante, no es menor el trabajo también que se hace en Eurolat en cuanto a las posturas, porque ahí sí la diversidad es enorme, pero hay posturas que deben ser compartidas, ¿no? Hace poco se reunió el Eurolat en Atenas, ¿no? En Atenas, esa fue la última, y bueno, Eurolat en Atenas llevó la postura del tema de las cooperativas. Ah, qué bárbaro. Con mucha fuerza se habló de lo que se estaba haciendo, de lo que se había hecho en Argentina, de lo que se había hecho o que se está tratando de hacer y trabajando ya desde hace un tiempo en América Latina, y se llevó también esta propuesta a Europa. Así que en ese sentido también se va trabajando en esto. Fue lo mismo, miren, con el tema Malvinas. Mucho más difícil, mucho más complejo el tema, pero se lo propuso en Mercosur, se lo propuso en Parlatino, se llevó, pero se lo pone y se lo pone en la mesa al tema. La agenda, claro. Así es, y eso es lo importante en distintos temas que, vuelvo a repetir, ¿no? Nos tienen y nos debe tener en una agenda en común. Y por el lado europeo, en Eurolat, ¿quiénes lo integran? Eurolat lo integra por el tema del Parlamento del Parlasur, está el senador Godoy, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores acá del Senado, y de diputados, la verdad que no recuerdo bien el nombre de los diputados que lo integran. Pero yo decía, por el lado europeo son parlamentarios del Parlamento Europeo, ¿no es cierto? Claro, sí, claro, perdón, sí. Claro, son todos parlamentarios del Parlamento Europeo, como nosotros podríamos decir, es parlatino nuestro. Entonces, la Nada mitad más europeo que ellos es la lo mitad... eligen, lo eligen para el Parlamento Europeo.
Nosotros en Parlatino no, ¿no es cierto? Vamos, es como un agregado a nuestra función de parlamentarios nacionales. Hay países que los eligen, al Parlatino hay países que eligen sus representantes. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela tiene directamente representantes elegidos para el Parlatino exclusivamente. Como Paraguay tiene sus representantes elegidos exclusivamente para Mercosur y como seguramente Argentina lo tiene que hacer en poco tiempo, porque significa de que nosotros tenemos y le aportamos muchísimo al Mercosur. Así que en ese sentido es elegir a los representantes que nos irán a pelear, a representar y a ver por nuestros intereses en esos parlamentos, ¿no? Porque en realidad todas las actividades internacionales que tienen ustedes, hay muchos organismos, muchas conferencias, muchos eventos, pero para ustedes es una actividad extra, la actividad que tienen acá obviamente como legisladores. Que es nuestra primera función. Exige de ustedes, ¿no?, un compromiso muy especial y un así esfuerzo muy importante. Tal es así que Argentina ha pedido que las reuniones se hagan en estos parlamentos latinoamericanos entre los jueves a la tarde y los viernes. Claro. Es el único momento en que se puede viajar, ¿no es cierto? Porque nosotros los miércoles de común tenemos sesiones. Y la verdad es que no estar en alguna de esas mesas, no estar cuando se votan algunas determinadas leyes o leyes marcos, pueden ir algunos intereses que no son los que Argentina en ese momento está trabajando. Entonces, por lo menos la voz, la postura, el votar afirmativamente o hacer alguna abstención o algo que uno no esté de acuerdo, tienen que estar representantes de la Argentina también en esas reuniones, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, muy interesante, a ustedes, muchísimas Liliana, gracias, muchas gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene en otra edición de Senado Internacional. Gracias.